¿Pueden ver? Sí, profe. Bien. Sí, se- Habíamos visto los derechos subjetivos extrapatrimoniales. Ahora vamos a ver los patrimoniales, o sea, aquellos que son apreciables económicamente, que tienen un valor económico, ¿sí? Dentro de los derechos patrimoniales tenemos, en primer término, los personales u obligacionales. Estos derechos personales u obligaciones está vinculado a lo que, una vez que aprueben esta materia, el derecho privado siguiente es justamente el derecho privado de las obligaciones. Esto es lo que van a estudiar, esta parte del Código Civil y Comercial. El concepto es exactamente lo mismo que el derecho subjetivo en general, ¿sí? Que es el poder, la prerrogativa otorgada a una persona para exigir a otra un determinado comportamiento, ¿sí? ¿En qué puede consistir ese comportamiento? En dar, hacer o no hacer algo. ¿M? Bien. Aparte de los derechos personales u obligaciones, tenemos los derechos reales, ¿sí? Los derechos reales son aquellos derechos que se tienen sobre una determinada cosa. Ahora, esa cosa puede ser una cosa propia o una cosa ajena. Dentro de los derechos reales sobre una cosa propia tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. ¿Sí? Cuando hablamos de dominio es el máximo de los derechos que se tienen sobre una cosa. Es el poder disponer libremente de ella, tener la titularidad significa tener el dominio de algo. ¿M? Cuando hablamos de condominio es cuando la propiedad es compartida. Cuando no es uno solo el titular, sino son varios. Por ejemplo, en un edificio de propiedad horizontal donde cada departamento tiene un propietario, un titular, pero existen espacios en comunes, ¿sí? Bueno, ahí hablamos de un condominio. O en una sucesión, los herederos en la primera etapa del proceso sucesorio eh, son dueños del total de los bienes que integran el acervo hereditario, o sea, todos los bienes que dejó la persona fallecida, o sea, el causante, en la primera etapa del proceso sucesorio, cuando todavía no se ha hecho la partición, o sea, la división, hasta no saber qué le corresponde de ese total de bienes a cada uno de los herederos, hablamos de un condominio. ¿Qué significa eso? Que todos los herederos son dueños, propietarios del total, hasta que se llega a la etapa del proceso sucesorio donde se haga la partición, la división de los bienes. ¿Mm? Eh, Después, los derechos reales sobre las cosas propias, pero dentro de lo que es la propiedad horizontal, ya les expliqué cuando les desarrollé dominio, ¿no es cierto? Por supuesto que este tema de propiedad horizontal se incorporó con posterioridad porque en su momento en el código de Vélez-Sarsfield no existía. No existía por el solo hecho de que en esa época no se construían edificios de varios pisos, ¿no es cierto? Luego se incorporaron por medio de una ley especial y con posterioridad, con el Código Civil y Comercial vigente, ya encontramos en el articulado del mismo. Yo les incorporo en todo este material pedagógico el, el número de los artículos, pero no para que estudien de memoria, sino para que ubiquen en el Código Civil y Comercial en qué parte deberían leer estos temas. ¿Está? Después hablamos del conjunto inmobiliario, que también es novedoso, incorporó el Código Civil y Comercial, que son los famosos barrios cerrados, ¿sí? También allí hablamos de un grupo de viviendas dentro de un determinado previo, pero cada vivienda tiene su propio titular. Pero también existen calles internas, espacios, plazas en común y eso se debe regir por una reglamentación interna, como en el caso de la propiedad horizontal, es por medio de un consorcio, ¿sí? Con una reglamentación, que hoy habló un alumno sobre la reglamentación de un consorcio, o sea, de un edificio de propiedad horizontal, que son las reglas de comportamiento y de cuidado de los espacios en común. De qué manera se puede convivir
correctamente dentro de un edificio, como así también dentro de un conjunto inmobiliario, dentro de un espacio determinado, cuál sería la mejor convivencia, ¿sí? Y cómo cuidar los espacios en común. Ahí hablamos de que tenemos más de un propietario que tienen derecho a gozar de esos espacios en común. Después tenemos los derechos subjetivos patrimoniales reales sobre cosas ajenas, donde ya se reconoce que la propiedad de la cosa la tiene otra persona. No soy yo en forma individual, ni tampoco es en un sucesorio donde somos varios los dueños, ¿sí? No, acá es un tercero, ajeno. Reconozco en otro la propiedad. Y así tenemos lo que es la superficie, o sea, derechos patrimoniales reales sobre las cosas ajenas, la superficie. Esto tiene que ver con la explotación forestal, por ejemplo, ¿sí? Cuando se renta la superficie para esa explotación, para la plantación de árboles, pero la propiedad sigue siendo del titular del inmueble, nada más que me concede el usufructo del goce de la superficie. No puedo explotar otra cosa que la superficie porque a eso me comprometí, ¿sí? Después tenemos el usufructo. El usufructo es el uso y goce de una cosa reconociendo la propiedad en otra persona. El famoso caso es el de los alquileres de inmuebles. Yo alquilo un inmueble o un local comercial, lo que fuera, por un tiempo determinado, para usar y gozar, disfrutar de ese inmueble, de ese local, por un tiempo determinado. Lo que implica que reconozco que no soy el titular, que el titular, el dueño de ese local o de ese inmueble, es otra persona que me alquila. ¿Sí? Yo puedo usar y gozar de ese inmueble por un tiempo determinado, incluso hasta impedir el acceso al titular, al propietario. Una vez que vence el contrato de alquiler, debo restituir a su dueño. ¿Está? Pero en eso consiste el usufructo, el uso y goce de una cosa por un tiempo determinado. El uso, la habitación, ¿cuál es la diferencia? El tiempo en que yo uso y gozo de un determinado espacio por un tiempo muy limitado. En el caso del uso, es cuando tengo, por ejemplo, el comodato. Me dan un vehículo en comodato y si me gusta, después yo lo compro. O sea, lo puedo usar al vehículo, pero reconozco que no tengo la propiedad. De alguna manera me seducen para que después lo compre, por ejemplo, ¿sí? O el uso se da, por ejemplo, en los alquileres. Voy a una ciudad y quiero movilizarme en forma independiente y bueno, alquilo un auto. Bueno, tengo el uso del vehículo, pero no soy el titular. ¿Está? La habitación es cuando voy a pernotar, cuando voy de vacaciones o vamos a suponer, a Mar del Plata, hago pernoto, duermo una noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al día siguiente continúo hasta mi viaje hasta la costa, hasta Mar del Plata, donde ahí voy a residir por un tiempo también limitado durante las vacaciones. Bueno, el uso es muy reducido. Yo voy, alquilo una habitación en el hotel, pero reconozco que yo no soy dueño de ese lugar, de esa habitación, sino es para pasar nada más que la noche o 2 días. ¿Está? Entonces a eso llamamos también el uso de habitación. ¿Mm? Y la servidumbre, hay distintas clases de servidumbre. Ustedes habrán escuchado la servidumbre de paso, la de acueducto, la eléctrica por aquella zona por Yacyretá, ¿sí? Que pasa distintos terrenos privados, ¿sí? Donde el particular, en beneficio de la comunidad, puede ceder parte de su terreno para que se instalen torres para de esa manera llevar los cables a un determinado lugar y se beneficie toda la comunidad. Toda la comunidad pueda tener energía eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo sucede con la servidumbre de paso. Eso se da mucho en los sucesorios. Cuando son varios los herederos, vamos a suponer son 5 los herederos, bueno, 4 herederos
sus parcelas, porque se dividió todo el predio que era de propiedad de la persona fallecida, del causante, del difunto. En ese caso, cuatro de los herederos les tocó predios que dan hacia la calle y justo el quinto le tocó en la parte interna, no tiene salida al exterior. Entonces, dos de los herederos que tienen salida al exterior deberían ceder parte de su terreno, un espacio, un pasillo, como para que pudiera tener acceso el heredero que quedó encerrado, digamos, en la parte interna, ¿sí? Esos espacios que ceden los herederos que, los frentistas, digamos, los que dan hacia el frente, no significa que le están donando, al que le tocó la parte interna, sino ceden el espacio para que tenga salida nada más. El día de mañana, si el heredero que le tocó la parte interna logra hacerse de un terreno de la parte de adelante y tiene salida directa, debe restituir esos espacios. O sea, va a desaparecer ese pasillo y los titulares de esos dos previos que se dieron recuperan. ¿Está? Bueno, a eso se llama servidumbre de paso, porque necesita para poder pasar de la parte interna hacia la parte exterior. ¿Mm? También existe la servidumbre de acueducto, que es conducir agua de un determinado lugar a otro para beneficiar a una comunidad que no tiene el acceso directo al agua. A veces ceden los particulares parte de su terreno para el beneficio de la comunidad. ¿Está claro? ¿Se entiende entonces en qué consiste esta servidumbre? Servidumbre no es adquirir bienes, sino usar y gozar y disfrutar de un espacio, pero que se reconoce que pertenece a otro que muy amablemente se dio para beneficiarse. Una comunidad o una persona determinada, tratándose del ejemplo del heredero que recibió el predio interno. ¿Se entiende? Muy bien. Aparte, este derecho subjetivo patrimonial real tiene garantías. El derecho real de garantía. ¿Y cuáles son estos derechos reales de garantía y en qué consisten? Tenemos el derecho real de garantía llamado hipoteca, tenemos el derecho real de garantía llamado anticresis y tenemos el derecho real de garantía llamado prenda. ¿En qué consiste la hipoteca? Bueno, vamos a suponer que yo adquiero un inmueble, pero por digamos, un préstamo que me concede una institución financiera. Pero esta institución financiera me dice, bueno, yo te doy la X cantidad de dinero que estás necesitando para adquirir el inmueble, pero yo necesito una garantía. Y la garantía va a ser que voy a hipotecar este inmueble hasta que me restituya el total de lo prestado. Bueno, acá tenemos una hipoteca. Tenemos un acreedor, que es el banco que me prestó el dinero, y ese banco tiene un crédito sobre un bien que yo adquiera, ¿sí? Puede tratarse de un inmueble, como el ejemplo que le estoy dando, y cuándo se va a levantar la hipoteca, cuando yo acredite haber pagado el total de lo adeudado a la institución financiera. ¿Mm? ¿Está claro? ¿En qué consiste la anticresis? La anticresis es cuando yo tengo una quinta con frutas, pero no puedo explotar, vamos a suponer cítricos, pero no puedo explotar esa quinta porque no tengo los medios económicos necesarios y tengo deudas. Entonces, ¿qué le propongo a mi acreedor para saldar la deuda? Le digo, bueno, te concedo la explotación de esa quinta, o sea, de los cítricos, para que vos extraigas los frutos, puedas venderlos y cobrarte de ahí lo que yo te deba. ¿Mm? El crédito que tenés para conmigo. Entonces, en ese caso, va a cobrarse el capital más los intereses posibles y luego se va
a alejar, va a dejar esa explotación. Yo en ningún momento, siendo el deudor, le concedo la titularidad del inmueble. Solamente le concedo la explotación. ¿Con qué finalidad? Con fines comerciales, en el sentido de que pueda hacerse del dinero mi acreedor y de esa manera yo saldar la deuda. ¿Está claro? En eso consiste la anticresis. ¿Mm? ¿Y la prenda? ¿En qué consiste la prenda? Bueno, decido ir a comprar un vehículo a una concesionaria, pero no al contado, sino financiado. Perfecto, me financia, pero me dice, bueno, yo tengo que tener una garantía de que me vas a pagar el total de esta financiación. Bueno, perfecto, me prenda. La prenda es eso, la garantía sobre el vehículo, que si yo no pago el total, puede solicitar la subasta o el remate y cobrarse. Lo mismo en la hipoteca, ¿eh? Con la casa. Si yo no pago el total, puede solicitar la subasta judicial o el remate en el ámbito privado hasta cobrarse el total de lo adeudado. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Pero antes voy a terminar y en todo caso después charlamos. Y el último tema, la última clasificación dentro de los derechos subjetivos patrimoniales tenemos los industriales e, perdón, los intelectuales e industriales. Bueno, cuando hablamos de intelectuales, bueno, todo el derecho de propiedad intelectual o industrial se puede patentar, se puede registrar. Esa es la mejor manera de proteger el derecho intelectual, ya sea, por ejemplo, los diferentes autores de los libros a los cuales recurrimos en la materia. Bueno, ellos lo que hacen es también patentar, solicitar que de esa manera tener la protección legal y poder cobrar por las ventas que se hagan de sus obras. Como así también en el caso de la industria, cuando se diseñan modelos de vehículos, indumentarias deportivas, qué sé yo, ropas, marcas en general. Bueno, patentarlos ¿para qué? Para poder explotar su comercialización y tener derechos sobre esas compra-venta que se hagan del producto, del invento, una fórmula científica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto acarrea consecuencias económicas. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Quedó claro entonces lo referente a la clasificación que habíamos visto en los derechos objetivos, derechos subjetivos? Y ahora vamos a ver, Profe, yo no entendí ¿sí? muy bien qué es la anticresis. La anticresis es la explotación. Yo tengo, como les había comentado, una quinta con cítricos, ¿sí? Naranjos, vamos a suponer, ¿sí? Plantación de naranjos. Bien. Yo tengo una deuda importante. No tengo manera de poder pagar a mi acreedor. Entonces, la anticresis me permite saldar mi deuda concediéndole a mi acreedor la explotación de esa quinta con la comercialización de esos cítricos. Que lleve al mercado y los venda y lo que obtenga de esa venta, ¿sí? Luego se cobre lo que yo le estoy debiendo y de esa manera cancelar la deuda. Pero yo nunca le concedí la titularidad del inmueble, solamente la explotación de esa quinta, o sea, de los cítricos. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Bueno, vamos entonces a ver.
Profe, Sí. le hago una pequeña consulta de la primera parte. Ujú. Cuando dice la función actual del derecho civil, dice, conserva su lozanía, como lo demuestra permanentemente, la permanente preocupación. ¿A qué se refiere? Claro, independientemente de que estemos hablando por ahí de incorporación de institutos nuevos, se mantienen institutos que fueron ya tenidos en cuenta por Dalmacio Vélez Arfield. Su lozanía significa que su juventud, como que sobreviven a pesar de la reforma al Código Civil y Comercial. Ustedes a la hora de repasar todos estos temas podrán recurrir a cualquier autor, incluso clásicos, anterior a la entrada del Código Civil y Comercial vigente, que les podrá servir, por ejemplo, en este instituto que ahora vamos a analizar, que es el abuso del derecho. Muy bien lo tratan también autores clásicos, porque esto ya viene de la época de Vélez y se mantiene su lozanía, su vigencia, quiere decir, a pesar del tiempo. ¿Está? Sí, Francisco, ¿querías gracias. preguntar algo? Sí, profesor, no sé si llegó a mencionar los contratos de leasing. Ah, también. A ver, comentale a tus compañeros en qué consiste. Ah, Aunque eso van a estudiar después en contrato en particular, ¿eh? ajá, tengo entendido que son, digamos, son muy similares a los contratos, donde al finalizar el contrato, el que alquila ¿Tienen la eh, opción de qué? de la opción de compra a través de Exacto. un residual que se pacta. Así es. ¿Por qué? Porque el uso también sirvió de alguna manera para que pueda el futuro propietario, llamémosle así, darse cuenta de la utilidad y el beneficio de eso que estaba usando y gozando. Entonces decide adquirirlo con posterioridad. Tiene preferencia para adquirirlo. Ujú. Eso Ah, también se da en inmuebles, ¿eh? sí. Cuando se alquile un inmueble con preferencia, ajá, a ser comprado con posterioridad. Ujú. Y los fideicomisos? Ah, bueno, pero los fideicomisos ya dependerá del fin para el cual se destine, ¿no es cierto? Ese dinero que deciden varias personas formar un fondo en común. Pero lo Eso se, consideramos dentro de lo que es servidumbre también. No servidumbre, no servidumbre porque en definitiva el fideicomiso, por ejemplo, inmobiliario, que es para adquirir un inmueble, un departamento, vamos a suponer, nada más que desde el cimiento o incluso antes, desde el proyecto, deciden hacer su aporte económico e ir aportando paulatinamente y formar parte de ese fondo en común, pero con un fin futuro de adquirir el inmueble. Bueno, ahí estamos hablando de que no, vos decías asimilarlo a qué, ¿cómo qué? A lo que tiene que, como una servidumbre, No, la servidumbre no, porque la servidumbre es reconocer en otro la propiedad, pero tenés solamente el uso y el goce. Pero en el caso que estamos viendo, en realidad vos estás haciendo tu aporte, es tu dinero con la posibilidad luego de adquirir un inmueble. O sea que vas a pasar a ser titular en algún momento. ¿Sí? Es diferente, es diferente. Muy bien. Sigamos. Este es un instituto. ¿Cuál es el nombre? El abuso del derecho. Parece un contrasentido, ¿no? Porque decir abuso del derecho cuando se supone que si es un derecho no debe existir un abuso, ¿no? Ahora bien, por eso es que a mí me gusta llamar un ejercicio abusivo del derecho. Me parece que es mucho más correcto decirlo de esa manera, pero así lo tenemos en el código y en el programa como abuso del derecho. Yo lo llamo el ejercicio abusivo del derecho. ¿Mm? Existen distintos criterios doctrinarios para explicar la naturaleza jurídica de este instituto llamado el abuso del derecho. ¿En qué consiste? ¿Por qué se le da la importancia del caso? Y así tenemos opiniones doctrinarias distintas. Por ejemplo,
Un primer criterio habla de un derecho subjetivo, o sea, cuando hablamos de que no hay un interés determinado y no se sigue un propósito, sino el de perjudicar. ¿De qué se trata concretamente cuando hablamos de el abuso del derecho? Es cuando el ordenamiento jurídico le concede a una persona un determinado derecho. Esa persona ejerce ese derecho que le concede el ordenamiento jurídico. Pero, ¿cuál es el problema? La manera en que lo ejerce. Si lo ejerce de manera normal, regular, no hay mayores inconvenientes porque es un derecho que le concedió el ordenamiento jurídico, por lo tanto nadie puede cuestionar, nadie puede decir nada, debe respetar ese derecho. Ahora, si lo ejerce de manera abusiva, se extralimita en su ejercicio, con el único propósito de perjudicar a un tercero, evidentemente, lo que sucede aquí, no que estamos ante un acto ilícito, ¿eh? Ojo, el acto es lícito, porque si el ordenamiento jurídico le concedió esa facultad para poder ejercer ese derecho, es que lo puede hacer. Lo único cuestionable aquí es la forma, la manera en que lo ejerce. Lo ejerce de manera excesiva. Por ejemplo, en el caso, a ver, ¿cuándo existiría un ejercicio abusivo del derecho? En el derecho comparado, justamente Santos y Fuentes da varios ejemplos del derecho francés, por ejemplo. Fíjense ustedes que en el derecho francés antiguo, un propietario que tenía una pista de aterrizaje de globos aerostáticos, así que cuando le hablo de globos aerostáticos, saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Que vuelan con helio, que... Bien. Entonces, tenía una pista de globos, explotaba esa actividad y su vecino no tuvo la mejor idea que levantar una pared medianera lo suficientemente elevado, y no solo lo suficientemente elevado, sino en los extremos, le incorporó elementos punzantes que impedían el normal descenso de los globos aerostáticos a las pistas de su vecino, que había construido. Evidentemente, el que se vio afectado, que fue el dueño de la pista de aterrizaje de globo aerostático, muy buen diálogo se ve que no tenían porque recurrió a la justicia. Recurrió a la justicia manifestando que su vecino ejerció su derecho de propiedad sobre su predio, sobre su terreno, pero de manera excesiva, haciendo referencia a este instituto que sí se aplicaba en el derecho francés, el ejercicio del abuso del derecho. ¿Sí? ¿Cuál fue la decisión del tribunal? Entendió que sí, que evidentemente no había necesidad de levantar un muro medianero de una manera muy elevada que lo único que daba a entender es que no solo por la altura, sino por lo que colocó en los extremos, que eran elementos punzantes, se pudo demostrar que evidentemente lo único que perseguía esta persona era perjudicar a su vecino que tenía la pista de globos aerostáticos. Por supuesto que tuvo que interrumpir su actividad durante la sustanciación de este proceso, no la podía explotar porque era un peligro permanente cada vez que lograban o intentaban descender a la pista de aterrizaje. Entonces, una vez que tomó la decisión el tribunal, haciéndole saber de que sí, que realmente estaba presente este instituto del abuso del derecho, ordenó la demolición de ese muro hasta una altura prudencial y sin necesidad de colocar esos elementos punzantes. La función de medianera cumplía perfectamente, sin necesidad de impedir la actividad normal de su vecino.
aquí indudablemente hubo un criterio subjetivo, porque sin ningún tipo de interés, este vecino levantó este muro. Y al colocar estos elementos punzantes, demostró que el propósito era perjudicar a su vecino. Me parece que si se dialogaba, si su objetivo era venderle la propiedad, no le costaba nada acercarse a su vecino, hacerle saber eso y si por ahí estaba interesado le compraba la propiedad. O bueno, no sé, algún tipo de, no sé, qué otra cosa se le cruzó por la cabeza por la actividad que llevaba a su vecino. Por ahí no le gustaba que hiciera esa actividad, etcétera, pero me parece que no era la manera, ¿no es cierto? Después tenemos el segundo criterio objetivo, cuando es ejercido contra los fines económicos, sociales que inspiraron la ley, enfoque finalista o funcional. Aquí ustedes saben que toda ley que es tratada en el Congreso, y eso lo vemos a través de los medios de comunicación, los famosos debates de nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que fundamentan su posición antes de votar. Bueno, ellos manifiestan también cuál sería el propósito de el dictado de una determinada norma, ¿sí? Ahora bien, ese propósito, que es la finalidad, que es lo que justifica que una ley sea aprobada, es lo que toma en cuenta también el juez para ver si se ha cumplido con ese propósito o se ha desvirtuado el fin para el cual la ley fue sancionada. Es interesante el tercer criterio porque es mixto. Cuando se ejerce contra la moral y la buena fe, aquí toma en cuenta los dos últimos criterios. O sea, de ahí el nombre de mixto. Hace un mix, unifica los criterios anteriores. No solo el subjetivo, sino también el objetivo. ¿Sí? Que es en definitiva el que sigue nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 10 que ya vamos a ver enseguida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el juez a la hora de tener que decidir una cuestión cuando se le plantea, ¿no es cierto? Si está o no presente el ejercicio abusivo de un derecho. Y deberá tener en cuenta si hubo una intención de dañar, si existe algún tipo de interés o no, si se ha elegido entre varias posibilidades, la menos dañosa, ¿sí? Si la conducta es contrario a las buenas costumbres y además si el actuar de manera no razonable, repugnante a a la lealtad y confianza recíproca, o sea, cuando no exista buena fe por parte de la persona a quien el ordenamiento jurídico le concedió el derecho, pero ese derecho no es ejercido de manera normal. ¿Mm? Aquí la sanción no es la nulidad del acto, no es. ¿Por qué? Porque no es un acto que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Porque, repito, el ordenamiento jurídico le concede ese derecho al sujeto. Acá lo único, repito, que se cuestiona es la manera, la forma en que ejerce ese derecho. Si lo ejerce en forma excesiva, y bueno, va a recibir una sanción. ¿Cuál es? Tratar de volver las cosas al estado anterior, como en el ejemplo que les di del derecho francés, que el tribunal francés le ordenó al que construyó la pared medianera a derribar hasta una altura prudencial. Y no solo eso, sino también responder por los daños y perjuicios ocasionados. Yo les dije que el señor que tenía la pista de globos aerostáticos dejó de trabajar por un tiempo porque era imposible, no podían aterrizar normalmente, hasta que realizó su vecino las modificaciones pertinentes y allí logró eh, volver a su actividad anterior. Pero mientras tanto perdió dinero. Eso es lucro cesante, algo que no pudo ingresar eh, en su economía. Entonces le tuvo que resarcir ese daño también. En eso consiste la responsabilidad por daños y perjuicios. Ahora, en cuanto a la carga probatoria en el proceso,
Si afecta un derecho subjetivo, tiene que ser denunciado por el sujeto interesado. En este caso, ¿quién fue el sujeto interesado? El dueño de la pista de globos aerostáticos. Él es el que tuvo que recurrir a la justicia porque él se vio perjudicado. Ahora, si se violan intereses públicos generales, el juez puede sancionar de oficio. Acá es cuando se ve toda una comunidad afectada. Vamos a suponer en el caso de una zona montañosa donde un propietario tiene un terreno en la parte superior de esa montaña y en la base de la misma existe un poblado. De la montaña desciende un torrente de agua del deshielo de esa montaña y alimenta de agua ese poblado, pero pasa por el terreno de la persona que tiene su propiedad en la parte superior de la montaña. El tema es que el que vive en la parte superior de la montaña decide desviar el curso natural del agua para solamente, o por lo menos en gran parte, beneficiar a sus animales que tuvieran agua. Y si algo quedaba, iba hacia abajo, y si no, desviaba totalmente hacia otro lugar el curso normal y natural que tenía de descenso el agua. Esto indudablemente está afectando a la comunidad que se provee de esa agua, ¿no es cierto? Acá tranquilamente el juez, por tratarse de un interés general, podría de oficio ordenar que más allá que parte del descenso del agua pase por el terreno de la persona que tiene, que es propietario en la parte superior, modifique y restituya el curso natural para no perjudicar al poblado. Y depende de qué ordenamiento jurídico se aplique. Porque este mismo hecho que termino de comentarles en el derecho anglosajón, en el inglés, priorizaron el derecho individual sobre el colectivo. Fíjense ustedes. ¿De qué manera? Decidiendo el tribunal inglés que el propietario del inmueble de la parte superior, dentro de su heredad, dentro de su territorio, puede hacer lo que quiera, dentro de su terreno. Por lo tanto, si perjudica o no a la comunidad que se proveía del agua, que se encontraba más abajo, ya un problema la comunidad va a tener que buscar de qué otra manera hacerse del agua. Por eso le digo que depende de qué ordenamiento jurídico estemos hablando. Pero la lógica, ¿qué indicaría? En nuestro ordenamiento jurídico, cuando está comprometido el interés general, se está a favor de la generalidad, no de un particular. ¿Mm? ¿Dónde concretamente nosotros tenemos este instituto en el Código Civil y Comercial? En el artículo 10. Y fíjense ustedes, el texto del artículo 10 dice, el ejercicio regular, por eso les pongo aquí en negrita y subrayado, regular significa un ejercicio normal, un ejercicio correcto, que no tienda a perjudicar a nadie y que todos seamos felices y vivamos felices y contentos, ¿sí? Entonces, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. Por supuesto que no va a constituir como ilícito ningún acto. Sí, el acto está de acuerdo al ordenamiento jurídico y es regular, es normal. Entonces en ese caso no habría ningún problema. Ahora empieza a describir cuándo sí existiría un ejercicio abusivo. ¿Qué dice el artículo 10? La ley no ampara, o sea, no va a proteger el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquellas tuvo en miras al reconocerlos o al que excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Fíjense ustedes, tener en cuenta todos estos requisitos que establece el artículo 10 para decir si estamos o no ante un ejercicio abusivo. Él debe, cuando dice él, aquí el Código Civil y Comercial se refiere al juez, ¿no es cierto? El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva
y si correspondiere procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. ¿Se dan cuenta? Le está marcando también los pasos que debe seguir el juez ante un ejercicio abusivo. No solo señala los requisitos, en la segunda parte, ¿no es cierto?, del artículo 10, los requisitos que debe tener el juez para determinar si está ante un ejercicio abusivo del derecho o no, sino además, una vez que logra eh, demostrar que está presente el ejercicio abusivo del derecho, ¿cuál sería su manera de proceder? ¿Mm? ¿De qué manera va a proceder? Corresponde procurar la reposición al estado del hecho anterior, volver las cosas al estado anterior si es posible, como el caso del muro del derecho francés, ahí derribar el muro hasta una altura prudencial. Ahí no hay problema. Y fijar también la indemnización. Por el tiempo que no pudo trabajar su vecino, le debe restituir el dinero, ¿sí? Entonces debe reparar ese daño. O sea que le va señalando también los pasos a seguir. ¿Se entendió? Me parece que no es nada complicado. No entiendo lo que pretende Matías Godoy. Me solicita que permita que varios presentadores compartan. No sé a qué se refiere. Matías, ¿qué es lo que pretende? ¿Está presente o no, Matías Godoy? Ah, bueno, listo. ¿Está claro entonces el ejercicio abusivo? Se llama abuso del derecho. Así se llama el instituto. Yo les dije que a mí me gusta denominarlo ejercicio abusivo del derecho, porque me parece que es lo más correcto y más fácil de comprender. Aquí no se cuestiona el derecho que le concede el ordenamiento jurídico a una persona. Acá lo que se cuestiona es la manera en que lo ejerce. ¿Sí? En ese caso, fíjense ustedes que si lo hace de manera normal, nadie le va a cuestionar nada. Si lo hace de manera justa y normal, dentro de los límites, sin afectar la moral, las buenas costumbres, sin afectar derechos de terceros, ¿sí? Sin perjudicar a terceros. Ahora, en todo aquello que se ha excedido, en eso, ahí sí hay posibilidades de recurrir al juez y solamente en la medida de lo que se ha excedido para tratar de volver las cosas al estado anterior, ¿se entiende? Pero no es quitarle el derecho, sino limitar su derecho. Simplemente eso por medio de una sentencia judicial. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un tema que no existe, no está dentro del material pedagógico, que es en el punto 5, eficacia temporal de la ley, ¿sí? En el punto 5 eso del concepto de la ley me parece que ya no tiene sentido, ni tampoco de la clasificación de las leyes, porque lo vieron en Introducción al Derecho. O sea, no vamos a estar perdiendo tiempo en eso, ¿sí? El concepto de ley, ya saben lo que es, vieron con el profesor o la profesora de Introducción al Derecho, y la clasificación en leyes. ¿Cómo pueden clasificarse las leyes? En leyes ¿cómo? Leyes de orden público, leyes imperativas, leyes supletorias. Todo eso vieron, ¿no es cierto? Las distintas clases de leyes. ¿Mm? Las leyes imperativas son las impuestas por el ordenamiento jurídico y son de orden público, ¿sí? Por ejemplo, lo relacionado con derecho de familia. Lo que vimos sobre la patria potestad, sobre la afiliación y demás, todo eso son leyes imperativas, porque yo no puedo ir en contra de lo que determina la ley. Por ejemplo, para contraer un matrimonio. Es una ley imperativa y formal, ¿sí?
que yo tengo que dar el consentimiento, es necesario. Si no doy o no puedo dar mi consentimiento, no puedo contraer matrimonio, así de sencillo. ¿Se entiende? Eso es formal e imperativo. Supletoria es cuando la ley le concede a los ciudadanos, a nosotros, la posibilidad de poder autorregularnos. ¿Y dónde, en qué parte del Código Civil y Comercial existen normas supletorias? Y en la parte, por ejemplo, de los contratos, donde las partes a la hora de realizar un contrato se ponen de acuerdo en las cláusulas que van a incorporar a ese contrato. Siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, esos contratos van a ser válidos y pasan a ser ley, pero para las partes que firmaron ese contrato, no para el resto de los ciudadanos, ¿está claro? Entonces, en ese caso, fíjense ustedes que son leyes donde se pueden autorregular. Y después también vamos a ver que una ley supletoria es el modo de contar los intervalos en el derecho. De qué manera se computa el tiempo. ¿Mm? Pero antes de pasar a los modos de contar los intervalos en el derecho, quiero explicarles, vamos a analizar juntos lo que dice aquí en el punto 5 de la unidad 1, eficacia temporal, el tiempo en el derecho. ¿Sí? Cuando entra en vigencia una nueva ley. ¿Qué estudiaron y qué vieron en la introducción al derecho? ¿Cuándo entra en vigencia una nueva ley? Hay Días dos maneras. después, perdón, profe. La ley entra en vigencia después Cuando de la se promulga. publicación Después de su publicación, ¿dónde? en el diario oficial. En el En el boletín boletín oficial. oficial. Ajá. Perdón. Y si no, si la ley tiene dentro de su redacción una fecha en específico en la cual entraría en vigencia, que puede ser a 30 días de la publicación, a 3 meses, no sé si tiene un límite, pero de esa Perfecto. manera. Perfecto. Entonces son dos las posibilidades, las maneras en que puede entrar en vigencia una ley. Si el propio texto de la ley fija su fecha de entrada en vigencia. Y fíjense ustedes, sin ir más lejos, el Código Civil y Comercial tuvo una fecha de entrada en vigencia. La propia ley que sancionó el Código Civil y Comercial por el Congreso de la Nación estableció la ley de entrada en vigencia. Estableció un artículo, perdón, dentro de la ley, dentro del mismo texto legal, que determinó su entrada en vigencia el 1 de agosto del 2015. El 1 de agosto del 2015 entró en vigencia. O sea que no hubo dudas de cuándo el Código Civil entró en vigencia. ¿Eh? Y a partir de ese momento quedó derogado el Código de Vélez-Sarsfield. ¿Está claro? Ese es un supuesto. Ahora, cuando el texto no señala fecha de entrada en vigencia, hay que tomar en cuenta lo que dice la Constitución Nacional. Cuando hablamos 8 de la días, técnica, lo de de los la 8 técnica días hábiles. de la técnica legislativa. Eso le faltó a tu compañero decir, ¿no es cierto? A Mariano. Porque él habló de la publicación en el boletín oficial. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy pudo haber sido publicada una ley. ¿Y ya hoy entraba en vigencia? No. Porque el propio código, si van al Código Civil y Comercial, van a ver que habla de la entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? ¿Es así o no? El artículo 5 en particular del Código Civil y Comercial dice, cuando habla de vigencia, las leyes rigen después del 8º día de publicación oficial o desde el día en que ellas determinen. Más claro imposible. ¿Qué significa esto? Ojo, porque también eso de cuántos días dice con posterior a la publicación en el boletín oficial. No me están escuchando, ¿eh? 8. Ah, bien. Bien, bien, bien. No, porque por ahí los aburro y no me gustaría eso. Entonces, No, pero eso, perdón, profe, esas cosas sí son cosas que, por ejemplo, que dimos, pero yo lo que escuché que usted nombró recién, los tipos de leyes, eso en ningún momento nosotros, la supletoria, la no sé qué, no sé cuánto, habría que repasar de otro lado. ¿no vieron la clasificación de las Yo leyes? por lo menos puedo decir que no, capaz un compañero. Sí, sí. Las clases de leyes, las imperativas, que son justamente más allá de que a mí me gusten o no, me impone, siempre y cuando esa norma haya sido dictada por la autoridad competente, debo cumplirla.
me guste o no, ¿sí? Después las supletorias son las que, cuando nada han dispuesto las partes en un contrato, suplen esa voluntad no manifestada por las partes, que ya vamos a ver enseguida, no se preocupen entonces. Ah, el profe de parte general tiene que subsanar esos baches, ¿eh? Esos vacíos. Puede ser que también en esa parte de las leyes tenga que ver así como las imperativas, que está explícitamente escrito y explicado. Sí, Son las sí, sí, sí. que las otras que acaba de decir que ya me olvidé, que puede ser los carteles, por ejemplo, de Supletorias. puede circular hasta 30 kilómetros por hora, ese tipo de leyes pueden ser. Ah, no, no, no. Esas son, ahí está hablando de un derecho subjetivo que tenés como conductor de poder hasta esa altura. Si vos superás eso, ya te extralimitaste en tu derecho, ya existiría un abuso del derecho, ¿me entendés? Ah, entiendo, Incluso entiendo, podrías ocasionar algún tipo de accidente. No, 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 entiendo. no, no vamos a confundir, porque esas son normas que también se deben cumplir, son imperativas en realidad, ¿sí? Las de tránsito son imperativas también, hay que cumplirlas, nos gusta o no, ¿sí? Supletoria es, por ejemplo, cuando nada se puso en un contrato de alquiler. Se van a pagar los primeros 10 días del mes, ¿viste? El alquiler. Pero no dice si son días hábiles que yo tengo que computar o días corridos. Porque si son días hábiles, por ahí son más de 10 días que tengo para pagar el alquiler. Pero si son días corridos, incluye también los inhábiles. Uno, dos, tres, cuatro. En el 10.º día con seguridad tengo que pagar el alquiler. ¿Me entendés? Entonces ahí entran a regir normas supletorias como la parte de los modos de contar los intervalos en el derecho en el código, que ya vamos a ver enseguida, que dice de que se deben tratarse de días corridos. Como nada dijeron las partes, suple la voluntad no manifestada por las partes lo que dice el Código Civil en el sector de modo de contar los intervalos del derecho. Y entonces, ¿cómo vamos a computar los plazos en este contrato? Por días corridos y no días hábiles. ¿Se entiende cuándo es supletoria? Imperativa es porque es clarita la ley y la tenemos que cumplir, no queda otra. O de orden público cuando involucra a toda una comunidad. Todo lo referente a delitos y cuando uno comete un delito, ¿por qué actúa el fiscal o el juez penal de oficio en muchos casos, en el caso de homicidio? Porque está en juego la seguridad pública, el interés general. ¿Me entiendes? Eso es de orden público. Es de orden público también todo lo que tiene que ver con derecho de familia, yo les dije hoy. ¿Mm? Pero bueno. Vamos por parte, dijo Jack, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entrada en vigencia de la ley, son dos las posibilidades. Cuando el propio texto legal lo establece, ergo, vamos al ejemplo del Código Civil y Comercial, que en su texto estableció que entraba en vigencia el 1 de agosto del 2015. Perfecto, ninguna duda. Se supo desde el primer momento cuándo entraba en vigencia. Ahora el tema es cuándo no establece fecha de entrada en vigencia en su texto esta nueva ley. Entonces hay que ir a lo que dice el artículo 5 del Código Civil y Comercial, que va a entrar en vigencia a los 8 días posteriores a su publicación en el boletín oficial. Hoy fue publicado en el boletín oficial, ¿sí? ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Hoy es 7. Hoy es 7, ¿no es cierto? De agosto. ¿Cuándo va a entrar en vigencia entonces esta nueva ley? El 15 de agosto. A ver, vamos a computar entonces. Hoy es 7. ¿Se cuenta el día de hoy o no? Hoy fue publicado en el boletín oficial. ¿Se cuenta el día de hoy? No se No, el cuenta el día día de hoy. siguiente, Se el día empieza, siguiente, exacto, se el empieza día 8. sí, se empieza a computar a partir del día de mañana. Entonces, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 entra en vigencia, que sería el octavo, porque son días Sí, corridos, ¿no es profesor. cierto? Sí, 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 ¿El 15 entraría en vigencia? sí, profesor, el 15. No. El ¿Por 16. qué? El 16, ¿por qué? Porque dice 8 días posteriores y no dice Ah, mediodía o no un día y medio. especifica.
sino todo el día octavo tiene que pasar y recién en el primer minuto del día noveno entra en vigencia. Ojo con eso. El primer minuto del noveno día entra en vigencia. El octavo completo, ese día también hay que incluirlo. ¿Está? ¿Quedó clarito entonces? Ya sabemos. Ahora, esas dos posibilidades de la entrada en vigencia de las leyes. Ahora bien, acá tenemos que analizar el artículo 7 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Abran sus códigos y vamos al artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7? A ver, ¿quién me puede leer rapidito? ¿Nadie? Nadie tiene código. Yo les dije que el código tiene que estar siempre presente. Eficacia temporal. Ahí A, estamos. Muy bien, Cecilia. a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en cursos de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Este artículo lo vamos a ir desmenuzando párrafo por párrafo, porque de este artículo se desprenden 4 principios, ¿sí? 4 principios. El primero de ellos hace referencia a la inmediatez o efecto inmediato. Cuando dice que la entrada en vigencia de las nuevas leyes no afectará o sí afectará. ¿Cómo dice la primera parte? A ver. La entrada en vigencia de las nuevas leyes Se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ahí estamos, hasta ahí. Se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas vigentes. Para comprender esta primera parte, debemos entender lo que es situación y lo que es relación jurídica. Situación es una nueva realidad. Por ejemplo, la situación de el divorcio express, ¿sí? El divorcio express es una nueva situación que estableció este Código Civil y Comercial que no se conocía en el Código de Vélez. ¿Por qué? Les comento. En el Código de Vélez, para poder divorciarse, una persona tenía que señalar una causa, ¿eh? Una causa que motive el divorcio. Si no había causa, no había posibilidad de divorciarse, ¿sí? Infidelidad, por ejemplo. Por eso es que no solo debía existir una causa, sino además probarlo. Se abría la causa del proceso a prueba. El juez ordenaba la apertura del proceso a prueba y cada una de las partes tenía que aportar sus pruebas. Bien, eso, al entrar en vigencia el actual Código Civil y Comercial, se dejó sin efecto. Ahora ya no hay que señalar una causa para poder divorciarse. Uno no tiene por qué seguir al lado de una persona que no quiere seguir. Entonces, simplemente va y presenta ante el tribunal su divorcio y el juez tiene que dictar en forma automática. De ahí es que se conoce con el nombre de divorcio express. Otra cosa es el tema de los bienes y el tema del régimen de visita de los hijos y también alimentos y etcétera, etcétera, que eso va por un incidente. Un incidente es como que va por un expediente más pequeño adherido al principal que es el divorcio. Para que tengan una idea, ¿sí? Eso es en el expediente físico. Obviamente que ahora está todo digitalizado. También dentro de lo que es el expediente digital tenemos una sección del expediente digital que es el principal y otra sección que es el incidente. Bien, ahora, una nueva situación es general, es para todos.
¿Qué significa esto? Que si yo me quiero divorciar, lo que estableció el Código Civil y Comercial, la posibilidad de un divorcio exprés, no es solamente para mí, sino para cualquier ciudadano. O sea, generalizó. Esa es la característica de una situación jurídica, que es general para todos. En cambio, el otro término que utiliza esta primera parte del código, en el artículo 7, cuando hablamos de efecto de la ley con relación al tiempo, cuando dice situación o relación jurídica, la relación jurídica es de a dos entre las partes que intervienen en un determinado acto jurídico. Lo que se decida va a afectar solamente a Juan y a Pedro, pero al resto no, porque el resto no tiene nada que ver con ese litigio que tiene Juan y Pedro. Entonces, esta es la diferencia sustancial entre situación y relación jurídica. ¿Quedó claro? Ahora, volvamos al texto de la primera parte del artículo 7. Dice que la nueva ley que entra en vigencia afectará a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Significa que vamos a suponer, en el caso de un divorcio. El divorcio de Juan y María se inició durante la vigencia del Código de Vélez. En el Código de Vélez se necesitaba una causal de divorcio. Entonces, María le inició el divorcio a su esposo por ser infiel el esposo, por infidelidad. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Se le corrió traslado de la demanda de divorcio, contestó el esposo diciendo que es un santo, que él en ningún momento le fue infiel a su esposa, etcétera, 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 ¿sí? Y como prueba incorpora testimoniales, vamos a suponer, de amigos, de amigas que dicen de que él es un santo, ¿sí? Bien, perfecto. Ante esa controversia, ante ese litigio de lo que dice uno y lo que dice el otro, el juez tiene que abrir la causa a prueba para que cada uno de ellos exponga todas las pruebas que sean necesarias para fortalecer su posición. Entre ellas, por ejemplo, la señora pudo haber presentado un acta redactada por un escribano donde dejó constancia que el día tal a tal hora concurrió acompañado de la señora fulana de tal al albergue transitorio ubicado en tal lugar y pudo constatar que el señor fulano de tal estaba con una señorita en ese lugar y que pito que flauta. La abro acta, ¿no es cierto? Vaya, vaya, ¿no? Ese instrumento público que acompaña como prueba a la señora. Bueno, en definitiva, todos estos temas privados de la pareja quedaban ventilados en tribunales y se hacían el cóctel otro que intrusos, ¿no es cierto? En tribunales los empleados que tenían acceso al expediente, ¿sí? Se enteraban incluso cuando iban los testigos, venía una de las partes, se tocaban con el codo entre los empleados, ahí viene, mirá el infiel, ahí viene. Y por eso es que se vio la necesidad de tener que modificar en el actual Código Civil y Comercial y no exigirse causal de divorcio, ¿sí? Porque en definitiva, temas privados tiene que quedar en el ámbito privado, no tiene por qué divulgarse. Bien, lo cierto es que les contaba que este proceso se inició durante la vigencia del Código de Vélez. Cuando estaban en plena etapa probatoria, a eso de agosto del 2015, entra en vigencia el actual Código Civil y Comercial, donde ya no se exige causal de divorcio. Estamos hablando de que la ley que sancionó y puso en vigencia el Código Civil y Comercial es una ley imperativa. Imperativa y de orden público. Fíjense ustedes. Lo que implica que una vez que entró en vigencia, automáticamente dejó sin efecto el Código de Vélez. ¿Es así o no? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Qué significó esto? Que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ¿cuál tuvo que haber sido la actitud del juez que llevaba el proceso de divorcio con respecto a la etapa probatoria?
automáticamente, ¿qué? Le da el divorcio. Claro, cerrar la etapa probatoria, porque ya no tenía sentido que se mantuviera abierta esa etapa probatoria y llamar autos para sentencia. ¿Para sentencia de qué? Del divorcio, automáticamente. Independientemente, quiero que quede claro de los bienes, del tema de los hijos, todo eso que se va a tratar aparte. Pero el divorcio sí o sí tenía que salir, ¿está? Porque ya estaba en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes. Profe, Esa perdón. nueva, lo que quiero que ustedes comprendan es lo siguiente. Esa nueva situación jurídica afectó inmediatamente sobre los efectos de un proceso que nació durante la vigencia de la ley vieja, que era la de Vélez, y que al momento de entrar en vigencia la nueva ley, que es el Código Civil y Comercial vigente, todavía no había concluido, porque estaba en plena etapa de prueba, ¿no es cierto? Pero afectó directamente. ¿Se entiende el texto de allí de la primera parte del artículo 7 que dice que afecta en forma inmediata? Por eso se llama este principio de inmediatez o inmediato, ¿no es cierto? El primer principio del artículo 7. Afectó directamente a el proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque ya tuvo que declarar el divorcio. Sí, Mariano, te escucho. Perdón. Poniendo otro ejemplo, a ver si se puede dar, por ejemplo, en el derecho penal. Si El derecho penal generalmente, no, ¿eh? El derecho penal es otro cantar. Se rige pero por otros si se principios. hace una reforma del Código Penal, por ejemplo, y se baja la pena de X delito, el que está No, en cumpliendo la ese caso condena no. no sale antes. No, porque siempre va a estar a favor del reo. Hay un principio que se aplica allí a favor del reo. Si Por eso, el... pero digo, si baja la sentencia de un delito, ¿saldría antes o no? En ese caso sí. Pero Si si se por aumenta ahí es... la condena, no. Ahí No. no. Fíjate que no se le va a aplicar la nueva, sino se le va a aplicar la vieja. O sea, ¿por qué? Porque le favorece la vieja. Siempre se va a estar a favor de eso. Por eso, pero no quiero que se confundan. Acá Sí, sí. estamos en el derecho privado, ¿sí? Quedó claro el ejemplo de inmediatez y en cuanto a una nueva situación jurídica, ¿no es cierto? En el caso del Código Civil y Comercial, que es una ley imperativa. ¿Por qué? Porque justamente el primer principio, que es el principio de inmediatez, se refiere a leyes imperativas que entran en vigencia. Subrayen eso, por favor, porque esa es la característica de este primer principio, que se trata de la entrada en vigencia de leyes imperativas, ¿sí?, que modifican o afectan las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Existentes por qué? Porque nacieron durante la vigencia de la ley vieja anterior y que cuando entra la nueva todavía no han concluido. Entonces necesariamente le va a afectar porque es una ley imperativa. ¿Está claro? Bien. Vamos al... A ver, En el programa, cuando se habla de carácter de las leyes del Código Civil y Comercial, es lo que usted está diciendo, es de lo que que yo son... estoy diciendo. Es lo que yo estoy diciendo. Ok, Si tienen gracias. alguna dificultad en cuanto a la letra de la unidad, por ahí yo no utilizo específicamente los términos que figuran allí en el programa, pero tal cual como desarrollo las clases, como yo voy a preguntar luego en el examen. ¿Está? Por eso es que tienen que tener presente siempre lo que desarrollamos en clase. ¿Está? Utilizo por ahí términos más sencillos para que ustedes comprendan, no les resulte difícil. ¿Mm? De todas maneras, si surge alguna duda, por supuesto que voy a estar siempre a su disposición para aclararle. Vamos al segundo principio que surge de este análisis del artículo 7. ¿Cómo continúa el texto? Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en lo contrario. La retroactividad Perfecto. establecida por la ley. Hasta ahí. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Quién me está hablando? En este caso es Cristian, ¿sí? Perfecto, gracias, Cristian. Muy bien, dice que no tiene efecto, ¿cómo? Retroactivo. Retroactivo. Sean o no, perdón. O sea que acá estamos hablando de qué principio.
del principio de irretroactividad de la ley. Por eso, cuando, a ver, el principio de irretroactividad en realidad es el principio general, porque ustedes vieron en Introducción al Derecho, como principio así rector, que toda nueva ley que entra en vigencia siempre va a regir ¿hacia dónde? Adelante. Hacia el futuro. Muy bien, hacia el futuro. Pero como podrán ver aquí, con el análisis que estamos haciendo del artículo 7, que no toda nueva ley que entra en vigencia necesariamente va a regir hacia el futuro. ¿Por qué? Porque puede regir hacia el futuro, pero hay casos donde también podrá regir hacia el pasado. Podrá afectar determinadas situaciones o relaciones jurídicas dependiendo de qué clase de ley se trate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahora vimos dos principios. El principio de inmediatez en la primera parte del artículo 7, cuando entra en vigencia una nueva ley imperativa, afecta a las relaciones y situaciones jurídicas vigentes, existentes al momento de su entrada en vigencia. Segundo, hablamos del principio de irretroactividad de la ley, que la nueva ley que entra en vigencia va a regir hacia el futuro. Vamos al tercer principio. A ver cómo continúa la lectura del artículo 7. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Perfecto, perfecto. El tercer principio es de retroactividad de la ley. ¿Se dan cuenta? Que pueden existir nuevas leyes que entren en vigencia y no rijan hacia el futuro, sino hacia el pasado. Pero ojo, solamente podrán ser retroactivas las leyes siempre y cuando no afecten derechos amparados por garantías constitucionales. ¿Qué se entiende por esto? Que una ley, por lo general ya en el texto de la ley se dice que es retroactiva. Por ejemplo, cuando se va a beneficiar a determinadas personas con, bueno, un aumento con retroactividad, vamos a suponer. Significa que, si bien entra en vigencia este mes, pero el aumento también va hacia meses anteriores donde ya percibió determinado dinero. Entonces le va a beneficiar eso porque va hacia atrás. ¿Está claro? Ahora bien, si nada dice el texto legal, por lo general de su lectura se desprende esa retroactividad. Pero no podrá ser retroactiva si afecta a derechos amparados por garantías constitucionales, como ser, por ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Sí? Yo no puedo, o yo no, sino no puede existir una ley que se diga retroactiva si está afectando derechos patrimoniales míos. Por ejemplo, que intente de alguna manera de apoderarse de mis depósitos bancarios. Eso no podría, porque es un derecho de propiedad. Yo tengo garantía constitucional sobre ese bien patrimonial que pude haber depositado en una cuenta bancaria, vamos a suponer. No puede, vamos a dar un ejemplo, que es yo, el Estado, por medio de una ley, hacerse de mis depósitos. ¿Está? Esto fue muy común en un momento allá cerca del 2000, cuando existió el corralito, ¿sí? Por una decisión de un gobierno que al encontrarse en una situación económica difícil, tomó la decisión de que las personas que tuvieran depósitos no pudieran contar con ese depósito, sino poder hacer transacciones sin necesidad de retirar dinero. ¿Qué pasó? Todo lo contrario, porque en definitiva todos los
propietarios, los titulares de esos depósitos concurrieron a los bancos para hacerse de ese dinero, para poder retirar. El tema es que los bancos trabajan con el dinero de sus clientes, porque el dinero que yo voy y deposito en un plazo fijo o en un banco, ese mismo dinero después le presta el banco a otro cliente. Y así va trabajando, ¿no es cierto? El dinero, el banco tiene una X cantidad de dinero, pero no dispone de la totalidad de los dineros depositados por todos sus clientes. Y como fue un reclamo masivo, ahí se encontró con el impedimento de poder satisfacer a todos sus clientes. Y como no pudo satisfacer a todos sus clientes, se iniciaron distintas acciones de amparos. Ahí vino, tuvo que intervenir la justicia. Bueno, esos son derechos que fueron incautados, o sea, no reconocidos constitucionalmente, porque la Constitución me ampara a mí a que yo tenga ese derecho de propiedad de poder usar y gozar cuando yo quiera, porque es mi dinero, ¿no es cierto? Bueno. Esa norma nunca puede ser retroactiva hacia atrás afectando derechos amparados por garantías constitucionales. ¿Se entiende en qué casos existen impedimentos entonces? Si no es así, puede ir hacia atrás siempre y cuando no afecte esos derechos que termino de señalar, que tengan jerarquía constitucional. Y por último, ¿cuál es el cuarto principio que me estaría faltando? Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de la norma más favorable al consumidor en relaciones de consumo. Perfecto. Acá hablamos de normas supletorias. Vieron que acá aclara el artículo 7 específicamente la clase de norma. Por eso es importante que ustedes tengan presente la diferencia entre una norma imperativa, que es la que encontramos en el primer principio del artículo 7, con la norma supletoria que se encuentra en el cuarto, o sea, al final del artículo 7, en el cuarto párrafo, cuando habla de... ¿Saben cómo se llama este cuarto principio? Que seguramente ustedes lo vieron en Introducción al Derecho. ¿Cómo se llama aquel derecho que sobrevive en el tiempo? Pervive. Pervivencia del derecho. No, bueno. De efecto diferido o de ultraactividad de la ley. Tipo ultratumba, ¿vieron? Bueno, ultraactividad de la ley. Ese término nunca escucharon. Ultraactividad de la ley. O también van a encontrar, depende del autor, como efecto diferido. De efecto diferido o de ultraactividad. Así se llama el cuarto principio que surge del artículo 7. Y el cuarto principio habla específicamente de la entrada en vigencia de una ley ¿de qué clase? Supletoria. Supletoria. Esa nueva ley no podrá o sí podrá afectar a los contratos en curso de ejecución. No, ¿no es cierto? No podrá afectar a los contratos en curso de ejecución. Pero hay una excepción, porque dice en la última parte, salvo que se trate de qué clase de contratos. La última parte. Salvo que se trate de qué. Contratos a favor del consumidor. Derechos, claro. A favor del consumidor. Perfecto. Muy bien, Iván. Tal cual. ¿Eso qué significa? Que en una relación de consumo, ¿quién es la parte más débil? El consumidor. Entonces siempre se va a estar a favor del consumidor. Si la nueva ley supletoria sobre la, qué sé yo, la compraventa de un determinado artículo, vamos a suponer, es más onerosa, no se le va a aplicar esta nueva ley supletoria, sino va a seguir vigente la anterior. Si es más beneficiosa esta nueva ley supletoria para el consumidor, se le aplica esta nueva ley supletoria y no la anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces todo va a depender de la situación particular del consumidor, ¿sí? Cuando hablamos de la última parte. Pero en principio la nueva ley supletoria no va a afectar a los contratos en curso de ejecución. Curso de ejecución significa que está en plena etapa de cumplimiento, ¿sí?
pero entra en vigencia y no le afecta. Para ese contrato sigue vigente la ley vieja. Y acá la crítica de algunos juristas porque dicen, pero ¿cómo? Entonces tenemos dos leyes vigentes. La ley vieja para ese contrato que está en plena etapa de cumplimiento y la ley nueva para los nuevos contratos que surjan con posterioridad a su entrada en vigencia. Y sí, ¿y cuál es el problema? ¿Y dónde está la seguridad jurídica? Dicen algunos. Y la seguridad jurídica se mantiene. ¿Por qué? En el primer caso de los contratos en curso de ejecución que se rijan por la ley vieja y se rigen por la ley vieja, o sea, no hay ningún inconveniente, ese es el límite. Y los nuevos por la nueva ley. O sea que en principio no debería existir ningún tipo de inconveniente. ¿Está claro, no está claro o le hablé el mandarín? Muy Profesor, complicado, un ejemplo de muy eso puede aburrido. ser, A ver, Máximo, ¿qué pasó? un ejemplo de eso puede ser lo del tema de las jubilaciones. Ahora, por ejemplo, que hay gente que se jubiló ahora con la edad de 65 años, en el caso de los hombres, y quieren llevar la edad jubilatoria a 70 años. Puede ser que los que entraron, por ejemplo, ahora Claro. con 65, no se les puede derogar ese derecho, digamos, por más de que se suba después la... Claro, claro, exacto. Pero ojo, que en este caso podría ser una ley de orden público. Por lo tanto, es una nueva situación. Ahí tendríamos que ir no acá en la parte de contratos, sino al primero de los principios de inmediatez, una ley imperativa que entra en vigencia. En ese caso, va a regir a las relaciones y situaciones jurídicas no concluidas. ¿Va a afectar o no? ¿Cómo decía la primera parte del artículo 7? La nueva ley que entra en vigencia, ¿qué dice? A partir En de su este entrada en caso, vigencia, las leyes profe, se aplican a las consecuencias y las relaciones y situaciones, tal cual como el caso del divorcio que les comenté. Lo que pero por implica, ahí, por supuesto que no le va a afectar a aquellos que ya se jubilaron con el régimen anterior. Le va a afectar a los que los que están se haciendo el jubilen. trámite. Exacto. Una lástima para aquellos que se Sí. ilusionaron y no tuvieron la posibilidad de concluir su jubilación antes de que entrara en vigencia. Vamos a suponer todo esto hipotético, ¿no es cierto? Antes que entrara en vigencia esta nueva ley. Entonces, justo porque estaba en el límite, la señora, yo tengo 60 años, entonces ya cumplo los requisitos de la ley vigente. Sí, señora, pero ¿sabe? Hoy justo entró en vigencia la nueva ley. Por lo tanto, ya rige la nueva. Ay, no, tengo que esperar 5 años más. Vamos a suponer que pase a los 65, ¿no es cierto? Y los varones de 65 a 70. Es así, es así. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una nueva situación jurídica. ¿Mm? Y esa situación es genérico, es para todos. No es solo para María o para Pedro que estaban ahí al borde de jubilar. Es para todos. Y con más razón los que se jubilen con posterioridad, ¿no es cierto? Pero los que más se podrían ver afectados es los que ya estaban ahí al borde de, porque estaban en pleno trámite. ¿Sí? Salvo que la propia ley haga esa salvedad. Que la propia ley, vamos a suponer, todo esto hipotético, si ocurre en el futuro, que espero que no, pero si ocurre en el futuro, que nuestros legisladores estén iluminados, incluyan un artículo donde diga, los que ya iniciaron trámite, no, sino desde el inicio del trámite jubilatorio en adelante. Ahí estaría que yo creo sería lo razonable, ¿no es cierto? Porque ya las personas que iniciaron el trámite es porque ya cumplieron los requisitos del régimen anterior. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Bien, ¿les pareció feo este tema? Es feo, ¿no? ¿O sí? ¿O no? No. no, no, profesor, estuvo bueno, estuvo muy ¿Pudieron, linda la clase. pudieron Tremenda clase, comprender? profe. ¿Saben qué es lo que a mí me interesa que ustedes logren comprender? Que no toda nueva ley que entra en vigencia siempre va a regir para el futuro. Porque puede regir hacia el pasado si cumple determinados requisitos, sobre todo el no afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Pero además
Mi interés era que ustedes pudieran comprender que no siempre cuando entra en vigencia va a ser una clase de ley en particular. Pueden tratarse de leyes imperativas, pueden tratarse de leyes supletorias, las nuevas leyes que entren en vigencia. Y dependiendo de qué clase de ley es la que entra en vigencia, va a tener un resultado, va a tener un efecto u otro. Ese es mi objetivo, que ustedes analicen y comprendan lo maravilloso que es el mundo jurídico. ¿Está? Y para cerrar, para ir cerrando, aunque es un tema demasiado sencillo que posiblemente ocupe más vale los últimos minutos para tomar asistencia y aparte del derecho personalísimo le incorpore también este último punto para cerrar la unidad 1, que es el modo de contar los intervalos en el derecho. Aquí tienen que leer un solo articulito del Código Civil y Comercial, que es el artículo 6, y es sumamente fácil. Y lo único que les digo, primero les pregunto, ¿el tiempo en el derecho es importante o no? ¿Qué les parece? Sí, ¿Importa o no? Sí, tiene mucha Sí, importancia. profesor, sí. Sí, sí. Exactamente. Tiene mucha importancia por los plazos legales que se deben cumplir. Porque fuera de esos plazos legales se pierden o se adquieren derechos, ¿eh? Ojo, así de sencillo. Como así también perdemos o ganamos años, ¿eh? Porque es un invento del ser humano el tiempo en cuanto al calendario y demás, y a partir de ese momento es que empezamos a cumplir años. Porque si no seríamos eternos en el tiempo. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Les dejo ese último punto, el modo de contar los intervalos en el derecho, para comentarlos en el próximo encuentro que si Dios quiere va a ser presencial. ¿Sí? El próximo. Sábado. Exactamente, el sábado 16. 16. Sábado 16 de agosto. Otra cosita que les quería decir, porque como voy solo, lamentablemente tengo que manejarme en colectivo. No puedo ir en vehículo porque imagínense, voy, doy clase, regreso, me duermo y ya quedan sin profesor. Entonces, quiero viajar tranquilo, relajado, sentado en el colectivo. Eh, Voy a llegar aproximadamente para las 8. No creo que pueda estar antes de las 8. Por eso los convoco para el sábado 16 a las 8:30, cosa que me den tiempo para llegar hasta Llegar. el colegio. ¿Estamos de acuerdo? 8:30 el día sábado 16. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bien, voy a tomar asistencia. ¿Sí? Un momentito. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? no, le quería comentar justamente con esta cuestión del término que ahí en el Superior Tribunal de Justicia hemos tenido casos de resoluciones que han quedado nulas por falta de notificación o por términos mal contados. Toda una parte entera del proceso de un expediente que quedó totalmente Sí. nulo. Exactamente, sí, sí, sí. O son presentados también pruebas o escritos fuera de término. Por lo tanto, no se va a tener en Otra cuenta cosa a que nos la ha hora de pasado, valorar el juego. otra cosa que nos ha pasado es que por ahí, por ejemplo, hay un feriado en el interior y no en la capital de la provincia. Ah, claro, y no tuvieron en cuenta el cómputo en cuanto a los plazos. Exactamente. Bien, perfecto, perfecto. Sí, sí. De todas maneras, la próxima clase, cuando tratemos el modo de contar los intervalos en el derecho, le voy a contar, le voy a relatar eh, varios sucesos de la experiencia procesal, ¿sí? En cuanto al tiempo. ¿Mm? Voy a tomar asistencia. Aguinagalde, Ian. Presente, profe. Bien. Alanis, Estefaní. Presente. Bueno. Almirón Celeste. Almirón Celeste. Alves, Juliana. Alves, Juliana. Amarilla, María. Envía tu micrófono. Andrada, Victoria. Presente, profe. Bien.
Por favor, si alguien pone en el chat, me avisan porque como estoy concentrado en mirar la lista. Arce Sandra. Arce Sandra. Ábalos Leticia. Ábalos Leticia. Avanzi José. Presente. Avanzini, perdón. Avanzini. Avancini. Presente. Avanzini, sí, discúlpame. No pasa nada. Ayala César. Ayala César presente, profe. Bien. Báez Gabriela. Presente, profe. Bien. Báez Lucía. Balbuena María. Presente. Bien. Basila Ana. Presente, profe. Bien. Baumgarten Rebeca. Presente. Bien. Benítez Sebaski. Tomás. Presente, profe. Bien. Brear Fernando. Presente. Bien. Cáceres Ángeles. Cáceres Ángeles. Cañizales Brandon. Presente, profe. Bien. Cardoso Gianela. Cardoso Gianela. Presente. Bien. Cardoso Luciana. Cardoso Luciana, presente, profe. Bien. Casales Jimena. Casales Jimena. Cris Caterín. Cris Caterín. Presente, Daluz, profesor.